Capital Intereconomía. Empresas, finanzas, mercados. Arranca el día la bolsa y lo hace Ángel Lozano. Despierta el IBEX. ¿Cómo? Pues de momento perezoso porque no ha marcado el primer cambio. Ahora ya sí, 10.091 puntos, subiendo un 0,75%, mucho mejor de lo que pensábamos mirando los futuros. Un único valor moviéndose en negativo, Repsol, que baja un 1,2% y cotiza en 13,70. Y el resto del IBEX 35 con avances. CaixaBank recibe sus resultados con una ganancia del 0,8%, que deja la cotización en 3,95 €. Y lo mejor lo tenemos en Ferrovial, tras las caídas de ayer del 3%, rebote del 1,3% hasta 34,73 €. Merlin Properties, que también cerraba con descensos, como su compañera, como Colonial, sube un 1,3% hasta 9,45, y también se recupera Solaria, arriba un 1,25 en 13,70. Sube igualmente Acciona Energías Renovables. Y ahora ya tenemos moviéndose con descensos a Unicaja también y a CaixaBank. Mucha volatilidad. Es una caída mínima, pero en cualquier caso el signo de las ventas ya está por delante. Si nos fijamos en el mercado continuo, tenemos a Duro Felguera subiendo un 3,24, Bodegas Riojanas avanza un 2,7 y el grupo Ecentis gana un 3,25. Entre los que más pierden, Realia retrocede un 1,9. También vemos caídas para Talgo del 1,2 y para Repsol se nos cuela aquí con un descenso del 1,12. La verdad es que no estamos viendo hoy movimientos muy importantes ni al alza ni a la baja, ni en el IBEX ni en el continuo. Les recuerdo que hoy el dato más seguido va a ser ese informe oficial de empleo en Estados Unidos, que la prima de riesgo está en 94 puntos básicos y la rentabilidad del bono a 10 años en el 3,11%. En Europa, Mireia. Fuertes avances para las bolsas europeas. El DAX con un repunte del 0,67%. Aquí Siemens Healthineers es la que mejor se comporta hasta ahora, con un avance del 4,44%. SAP también un 1,72 arriba, y Rheinmetall AG un 1,14. Entre los peores se coloca Covestro, que cae un 2,7%, un 1,9 Vonovia, y Zalando también pierde un 1,85%. En el caso de la bolsa de Londres también vemos repuntes del 0,47%. Aquí las mayores subidas son para BT Group de un 2,29, un 2,28 Sainsbury, y Red Tokil también avanza un 2%. En las caídas, BP se coloca entre las peores con una caída del 1%, le sigue Kingfisher del 0,79 y Fresnillo del 0,77. En el CAC 40, la bolsa parisina, también la vemos con repuntes del 0,42%. Aquí las mayores subidas son para Teleperformance del 2,25%, Alstom también se apunta un 1,86% de subida, y en The Red un 1,47% arriba. Total Energies entre las peores se deja un 0,83%, le sigue a Sanofi con una caída del 0,42%. Y por último nos vamos al MIB italiano, que lo vemos cotizar con una subida más leve del 0,18%. Aquí entre las mejores, Tenaris con un repunte del 2,34%, Italgas un 1,25% arriba y un 1,20% Diasorin. Entre las peores, SEPEM se pierde un 1,38%, casi un 1% abajo Eni S.p.A. e Intesa San Paolo, que pierde un 0,16%. En las bolsas europeas, atención hoy a las tecnológicas como ASM Holding o SAP, que han vivido un muy buen mes de enero y pueden estar alentadas por esos buenos resultados de las tecnológicas en Estados Unidos. Más datos que te dan las pantallas. Pues si miramos al mercado de divisas, continúa el petróleo subiendo un 0,38% en el caso del Brent hasta los $79, el West Texas en los $74 el barril, también avanza un 0,33%, y el oro sigue ahí prácticamente en tablas en los $2.072
dólares la onza. En las divisas el euro repunta ahora un poquito más, un 0,08%, sigue los 1,08 en su cruce con el dólar, mientras que la libra los 1,27 avanza un 0,10%. En Asia, el Kospi de Corea del Sur ha liderado esas ganancias en los mercados que siguieron al repunte de Wall Street y el Kospi subió un 2,8%. El dato de paro lo tenemos ya sobre la mesa. Y como siempre nos lo trae Randstad Research, el Centro de Estudios y Análisis sobre el Mercado de Trabajo y los Recursos Humanos. El paro aumentó en 60.404 personas en enero. Se sitúa, por tanto, el desempleo en 2.767.860 personas sin trabajo. Por sectores económicos, el paro registrado baja en la construcción, sube en el resto de sectores, sobre todo en el sector servicios, con 58.700 parados más. También sube en agricultura, en industria y en el colectivo sin empleo anterior. Por comunidades autónomas, sube el paro en 16 de ellas, donde más sube en Andalucía, la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana. Solo baja en Islas Baleares. Por su parte, la afiliación baja en enero en 231.200 ocupados. Es el segundo peor dato en un mes de enero desde 2013. El peor fue el año 2020. Todos los sectores pierden empleo en enero. Los que más pierden, el comercio, con 53.300 ocupados menos, la hostelería, 49.000 empleos menos, y servicios auxiliares, con 43.000 personas menos trabajando. Un dato junto a toda la actualidad del mercado laboral que pueden conocer nuestros oyentes en randstadresearch.es. Esta es una de las referencias que vamos a seguir en el día de hoy, pero hay otras claves, como por ejemplo lo que está ocurriendo en el sector bancario, muy relacionado con el inmobiliario. Foco puesto en un banco en Estados Unidos, de New York Community Bank Corp. Le sigue el japonés Aozora y también Deutsche Bank, que están dotando provisiones por la depreciación de préstamos para invertir en ladrillo. Hay cierto pinchazo inmobiliario que está acercando a las entidades bancarias de todo el mundo, y esto se refleja en bolsa. Lo ha contado aquí en Capital Intereconomía Jesús Sánchez Quiñones. Hay que distinguir totalmente la situación del inmobiliario comercial en Estados Unidos, sobre todo de oficinas, que hay algunos estados donde sí que hay un porcentaje de oficinas vacías muy elevado, y ahí sí que puede haber problemas, sobre todo a los financiadores de este tipo de inmobiliario. Nada que ver con la situación en España, desde luego, y tiene poco que ver con la situación en Europa. Hay datos importantes esta tarde en Estados Unidos. Ignacio Baquiano, del Everest Shares. Espera 185.000, uno de los datos clave que está mirando Powell en cuanto a resiliencia y fortaleza de la economía americana. Son las 9:08, esto es Radio Intereconomía. Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado. Es el momento perfecto para que los más intrépidos puedan hacerse con los mejores precios en artículos de joyería y bisutería. En joyería tienes toda la marca Luz con un 30% de descuento, y en bisutería hay una gran selección de productos de las firmas Vidal con un 50% de descuento, y también en la firma Duran Excuse encontrarás una selección de artículos con hasta el 50% de descuento. Así son las ofertas límite, no lo olvides, solo hasta el 4 de febrero, solo en el Corte Inglés. Además, también puedes realizar tus compras en tienda, en la web y en su app. Escucha Capital Intereconomía. Esto es Intereconomía. Nueve y 8, enseguida analizamos el mercado, el despertar de este viernes en la renta variable española. Tenemos otro dato importante, tiene que ver con turistas, Lola. Sí, en 2023 llegaron a España 85,1 millones de turistas internacionales. Es la cifra más alta de la serie histórica del INE. 13,4 millones más que en 2022, un aumento del 18,7%. Los turistas internacionales que visitaron España durante 2023 también se gastaron 108 millones de euros, y es el máximo de la serie del INE, como digo, un gasto superior, muy superior al de 2022. Bueno, es la última cifra. Antes teníamos el paro, que ha aumentado en 60.404 personas en enero. Se sitúa en 2.767.000 personas. Valentín Bote, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. Valentín Bote es director de Randstad Research. Primera valoración del dato.
Bueno, pues estamos en el mes que estacionalmente siempre es el peor del año. El mes de enero siempre es el que deja más destrucción de empleo y en este caso pues hemos tenido una pérdida de 231.000 afiliados, que en comparación con eneros de otros años pues no es especialmente buena. Durante la última década, los últimos 10 eneros, este sería el segundo peor dato. Es cierto que los anteriores, aunque hayan sido mejores, también ha habido destrucciones muy grandes del orden de magnitud pues de 200, 180.000. Por tanto, estamos en la línea, pero con un dato un poquito peor de lo esperable para ser un mes de enero de los últimos 10 años. Y en materia de paro, pues bien decíais, ha subido en 60.000, pero nosotros nos fijamos cada vez más en otro agregado, que es el de los demandantes de empleo, porque, como sabemos, pues desde la reforma laboral se han firmado pues más de 4,5 millones de contratos fijos discontinuos, que por su propia actividad tienen situaciones de no trabajo, de inactividad. Y en esos casos, el individuo pues no se contabiliza como parado. Y, por tanto, pues no es una serie, la de paro registrado, que nos dé la información completa de lo que está pasando, ¿no? Y los demandantes de empleo, la lectura es diferente. No han aumentado en 60.000, sino que han crecido más del doble, en 123.000 durante el mes de enero, y ya son pues 4,55 millones de demandantes de empleo. Hay otra manera de medir esta cuestión, que es lo que llamamos el paro efectivo. Añadir al paro registrado esos demandantes de empleo en situación de inactividad que tienen una relación laboral. Y aquí el gap, la diferencia es de 735.000 en estos momentos. Estamos hablando de un paro efectivo de 3,4 millones y además con un crecimiento en términos anuales, es decir, que no estamos viendo una mejora en términos del desempleo cuando aplicamos este análisis más amplio que nos da esa realidad más real, más concreta de lo que está pasando. Uh-huh. Y en materia de contratación, pues bueno, un mes con un aumento ligero de un 6% respecto al mes pasado, pero con caída interanual todavía de un 1,2%. De los contratos, ¿cuántos contratos a tiempo parcial? Bueno, pues hemos tenido a tiempo parcial 117.000 contratos, lo que supone un 23% de todos los contratos indefinidos que se han firmado en el mes. A eso añadiríamos pues otros 146.000 fijos discontinuos, casi un 29%, es decir que menos de la mitad de todos los indefinidos que se firmaron fueron a tiempo completo, solo un 48%, y el otro 52% pues se reparten entre fijo discontinuo y tiempo parcial. Uh-huh. ¿Fijos discontinuos cuántos en total? Pues en total fueron 146.000 y eso sería el 29% de todos los indefinidos que se firmaron en enero. De los datos del año pasado, 2023, el mayor número de contratación se produjo entre enero y abril, y luego ya el resto de los meses pues vimos una tendencia bastante plana y descendente. ¿Cómo pinta viendo enero y viendo de dónde venimos 2024, Valentín? Bueno, si nos comparamos siempre con el mismo mes del año 23, pues llevamos una muy larga tendencia, como bien decías, de 9-10 meses, viendo una caída sistemática de los contratos firmados respecto al mismo mes del año previo. Es una tendencia que se va atenuando, cada vez es más suave, y ahora en este mes de enero ha sido solamente de un menos 1,26%. Aún así, no vemos unas claras señales que nos indiquen que el mercado se está reactivando y, por tanto, pensamos que podemos seguir en una situación bastante plana todavía durante unos meses, durante lo que queda de invierno y la primavera. Uh-huh. Pues Valentín Bote, desde Randstad Research, muchas gracias por las claves, el análisis, e iremos viendo. Muchísimas gracias. Buen viernes. Un placer, como siempre. Adiós, chao, chao.
¿Eres broker? Aunque no lo seas, con Banco de Inversión Global puedes invertir como si lo fueras, porque te ofrecemos una plataforma que pone a tu alcance el análisis de mercados para que puedas hacer trading de productos financieros. Invierte como un profesional con los profesionales de Banco Big. Descubre más en bancobig.es. Banco Big. Nos mueven tus valores. Toda la actualidad, información y análisis en tiempo real sobre banca, empresas, finanzas personales, bolsa, gestoras y fondos de inversión en intereconomía.com. Con la opinión de los mejores expertos del mundo económico, empresarial y bursátil. Toda la programación en directo y con la posibilidad de escuchar en cualquier instante los mejores momentos de la emisora española líder en información económica. Sigue bien informado en intereconomía.com. El riesgo de pobreza y exclusión social afecta a 1 de cada 3 menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos metodologías y recursos a más de 400 entidades sociales para dar oportunidades a quienes más lo necesitan y que puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa. Cada sábado, en Rienda Suelta, te contamos todo lo que se cuece en el panorama ecuestre. Deporte, actualidad, ocio, cultura, tradición, salud y mucho más. De 2 a 3 de la tarde, todos los sábados, en Radio Intereconomía, galopamos en las ondas con Rienda Suelta. La Gran Vía y el centro de Madrid están de moda. Celebra tu boda por todo lo alto en la mejor ubicación de la ciudad, Hotel Santo Domingo. Las vistas panorámicas desde su terraza conquistarán a tus invitados. Cásate en el centro, cásate en el Hotel Santo Domingo. Descúbrelo en bodas.hotelsantodomingo.es. No lo imagines, hazlo realidad. Capital Intereconomía. Innovación. Tendencias. IBEX 35, tiempo real, Ángeles. Subiendo un 0,27%, cotizan 10.041 puntos. Vamos con los protagonistas del día. En el IBEX por dentro vemos a los mejores, donde se coloca Inmobiliaria Colonial después de las caídas de ayer. Hoy repunta más de un 2,8%, los 5,48 euros. Grifols también se cuela entre los mejores con un avance superior al 2%, los 10,27, e IAG en los 1,74 avanza un 1,84%. Entre los peores, castigado por la caída de ayer del petróleo, aunque hoy lo vemos con subidas tanto al barril de Brent como al de West Texas. Vemos a Repsol, que se coloca como la peor, con un retroceso del 2% en los 13,57 euros. Inditex en los 39,31, se aleja de los $40. La vemos con caídas de 0,61%. Y Logista también se cuela entre los peores. Su precio lo vemos en 26 euros por acción, con una caída del 0,23. Hoy el protagonista sin duda es CaixaBank. La entidad financiera presentaba resultados antes de la apertura del mercado. Están cediendo sus títulos medio punto porcentual, se alejan de los 4 euros en 3,89. Vamos a recordar esas cifras. Cerró el pasado ejercicio con un beneficio neto de 4.816 millones de euros. Es casi un 54% más en tasa interanual. Esa subida se ha producido gracias al alza de los tipos de interés que ha impulsado su margen de intereses. El grupo ha anunciado que va a proponer a la Junta General de Accionistas el pago de un dividendo en efectivo de 0,39 euros brutos por acción. Hay una mejora en ese pago a los accionistas y también se pone en marcha un nuevo programa de recompra de acciones este semestre. Todavía no se ha desvelado el importe que se baraja en ese programa de recompra. Escuchamos al consejero delegado de la entidad, Gonzalo Gortázar, hablando de estos resultados. En un entorno exigente y marcado por la normalización de los tipos de interés, en CaixaBank hemos completado un buen año en términos de dinamismo comercial
calidad crediticia y fortaleza financiera. Y tenemos algún protagonista más. Por ejemplo, Grifols, como les decíamos, está entre los más alcistas del mercado, arriba un 2,7 en 10,33 euros. Según publica hoy el diario El Confidencial, el Consejo de la compañía ha acordado que la familia sea parte de la gestión estratégica. Los fundadores cederían poder al equipo directivo y a los consejeros independientes para evitar situaciones de conflicto con sus sociedades personales. Y otro que está en el punto de mira es Indra, hoy con un movimiento al alza bastante estrecho, sube un 0,2 hasta 16,36. En este caso, la compañía tecnológica quiere tomar el control de TES Defense, el fabricante del vehículo de combate sobre ruedas 8x8, según Expansión. Para ello, la multinacional española, que ya tiene el 25% del accionariado, está en conversaciones con los otros accionistas, Escribano, Sapa y Santa Bárbara, para comprarles una parte de sus participaciones. Indra ha contratado a AZ Capital como asesor en este proceso de negociación. ¿Quieres que tus ahorros contribuyan a solucionar retos sociales? Finaxes Compromiso Social Europa invierte en compañías para obtener un rendimiento financiero y además conseguir un efecto social positivo en la sociedad. Más información en finaccesvalue.es y en el 91 737 4114. Finaxes Value, agencia de valores, figura inscrita en CNMV con el número 301. Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com/am. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión. Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés. Hasta un 25% de descuento en una selección de smartphones de las marcas Xiaomi, Google, Motorola y Realme. Consulta modelos de la promoción. Así son las ofertas límite en El Corte Inglés. Hasta el 4 de febrero en tienda web y app. Viajes, destinos, cultura, gastronomía hacen diferente a cada viajero. Recorre el mundo cada semana con nuestro programa de viajes Clase Business. Descubre los mejores destinos de lujo y experiencias exclusivas de una manera diferente. Cada sábado de 12 a 1 del mediodía, escucha Clase Business con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Capital Intereconomía con la inversión de impacto. Francisco Simone, responsable europeo de estrategia de Asset Allocation en Santander Asset Management. Francisco, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo ves el arranque de mercado? ¿Cómo ves el tono, el sentimiento, el apetito? Pues sí, bastante positivo, ¿no? Parece que los resultados en Estados Unidos ayer pues fueron teniendo un tono positivo y el mercado pues lo recogió de forma positiva y en el cierre americano, y esta mañana pues Europa pues también está reaccionando y está viniendo con ganancias, ¿no? Que es un tono positivo, y los mercados pues parece que están con un sentimiento también bastante positivo, ¿no? Un entorno muy favorable para el buen comportamiento de los activos de riesgo. Positivo porque los resultados empresariales están acompañando. Aquí en España hoy hemos tenido CaixaBank, ayer Santander, Bankinter, y parece que el tono está siendo muy bueno, ¿no? Que las empresas siguen mostrando una gran resiliencia en el entorno económico. Efectivamente, sí, las empresas siguen mostrando esta resiliencia. Y si bien tuvimos un entorno o tenemos un entorno con tipos de interés elevados y podríamos pensar a priori que esto podría ser pues un negativo para los beneficios de las compañías y en general para la economía, están aguantando muy bien las economías, y lo vimos también pues con los datos del PIB en Estados Unidos, incluso en España, que sorprendió positivamente, y esto al final pues se está viendo reflejado también en el buen tono de los beneficios, y que esperamos además que continúen hacia adelante, porque lo peor de los tipos de interés, en principio, ya estaría atrás. Este año veremos bajadas de tipos de interés, y esto pues definitivamente debería ayudar
más a la actividad económica, y entonces esto sería positivo también pues para las compañías que tenemos cotizadas en bolsa. Hablas de bajadas de tipos de interés. El mercado ya piensa que no llegarán en marzo, sino que llegarán como pronto en junio, ¿verdad? Sí, al final el mercado de la última parte de 2023 se puso muy agresivo a la hora de anticipar las bajadas de tipos de interés, ¿no? Los buenos datos de inflación, es decir, la buena evolución que estaba llevando la inflación, pues les animó a decir, bueno, pues esto ya va a ser inminente. Y además, los bancos centrales, sobre todo la Fed, Powell, no dijo lo contrario, dijo, no, bajaremos este año y los datos están yendo bien. Pero sí que en su última reunión esta semana lo que ha dicho es que todavía en marzo es un poco prematuro. El mercado lo está decidiendo de una forma muy suave y no está teniendo ningún impacto en términos de incrementadores en el riesgo, fuertes caídas de los mercados de bolsa, incluso en la parte de bonos. Con lo que está decidiendo de una forma muy natural, muy suave, que las bajadas de tipos de interés pasarán más tarde. ¿Les preocupa especialmente al mercado? No tanto, porque lo bueno es que sí que se van a dar esas bajadas de tipos de interés, ¿no? Y esto ya está en las expectativas de las empresas, también lo tenemos incluso en las expectativas de los hogares, que muchos de ellos ya cuentan pues con unos tipos de interés más bajos pues, para sus préstamos, ¿no? Y esto está mejorando el sentimiento en general de la economía y se nota en el buen comportamiento que tenemos en los activos de riesgo, pues que ya se viene alargando desde la última parte de 2023, ¿no? Desde la parte octubre, noviembre tuvimos un comportamiento excepcional. Francisco, antes hablaba con Jesús Sánchez Quiñones y me decía que hay que vigilar lo que está pasando con el inmobiliario y el efecto que puede tener en los bancos. Me hablaba de las acciones de un pequeño banco, de New York Community Bancorp, en Estados Unidos, que se desplomaron un 30% cuando comunicaba que iba a disparar las provisiones para morosidad de préstamos en el sector inmobiliario. Y me decía también que en Japón, el Aozora Bank, con sede en Tokio, se sumaba a ese nerviosismo inmobiliario y advertía de una pérdida vinculada a las inversiones en inmuebles en Estados Unidos, y las acciones se desplomaron un 22%. Empezamos a preocuparnos porque yo todavía tengo en la memoria lo que ocurrió en marzo del año pasado, ¿no? Con los bancos regionales allí en aquel país. Efectivamente, sí, todos tenemos todavía grabado en la memoria el episodio de riesgo que tuvimos en marzo el año pasado y que luego parece que desapareció y ya todos nos olvidamos de que había habido esta situación con los bancos regionales americanos. Realmente el tema del commercial real estate o del inmobiliario comercial en Estados Unidos es un tema importante en el sentido de que todavía los tipos de financiación, si bien han bajado algo, son elevados y en muchos casos tienen que estar refinanciando pues sus inversiones para este tipo de activos. La refinanciación se complica sobre todo porque la demanda de este tipo de activos, especialmente después del periodo del COVID, donde cayó de forma muy importante la demanda por activos pues comerciales, oficinas, etcétera, ha hecho que sus precios también estén a la baja. Con lo que es un nicho dentro de la parte del mercado inmobiliario, el comercial, que sí que está debilitado. Desde el punto de vista que pueda tener un efecto más allá de aquellos que tienen una exposición excesiva, lo vemos de todas formas por ahora prematuro. Creemos que es un riesgo mucho más localizado, idiosincrático y que en principio no debería poner en riesgo pues el buen camino que está llevando la economía y los mercados. Si bien puntualmente podríamos tener algún episodio de aumento de la incertidumbre, del miedo, que podría llevar pues a caídas centradas principalmente en ese sector y en los relacionados, más que en el mercado en general, pero caídas, que en principio creemos que podrían ser una oportunidad de compra, sobre todo para aquella parte que no está tan relacionada con ese riesgo específico, porque se tiene que digerir todavía, ¿no? Es algo ahí que se tiene que solucionar y probablemente pues llevará algo de tiempo y irá acompañado también pues con las bajadas de tipos de interés. Vale. Otra cosita más, vamos a tener datos los próximos días macro a uno y otro lado del Atlántico, hoy en Estados Unidos también destacados. ¿Qué es lo importante de esas cifras? ¿Qué va a mimar sobre todo Powell?
No sé si le preocupa más todo lo relacionado con el empleo, le preocupa más todo lo relacionado con la inflación, ahora el inmobiliario. ¿Qué mira Powell? Sí. Pues Powell va a estar mirando, definitivamente va a estar hoy muy centrado en los datos de empleo. Va a estar esperando la publicación de los datos de forma importante, porque esto le va a dar el tono de cómo sigue el mercado laboral americano, que si bien no sigue tan fuerte como estaba el año pasado, todavía sigue creando empleo. Y esto es lo importante, porque tenemos un entorno donde las economías se han ido desacelerando, pero todavía se sigue creando empleo. Y esto es muy sólido para en general la evolución futura de las economías. Y luego también está mirando los datos de inflación, claro que sí. El camino que lleva la inflación es bueno, pero se tiene que seguir confirmando con el paso del tiempo. Y entonces eso es otro de los datos que necesitan, ya lo estuvo diciendo en la reunión esta semana, necesitamos más evidencia para poder bajar los tipos. Y claramente los datos de actividad que se vienen midiendo tanto por la parte de crecimiento, datos de crecimiento, como la parte de empleo, y los datos de inflación son los datos principales a mirar. La semana que viene tenemos datos de actividad en el sector servicios, que había estado muy fuerte durante 2022 y en la última parte de 2023 se empezó a debilitar un poco, y tenemos que ver cómo está reaccionando en los últimos meses, ¿no? Entonces veremos los PMIs de servicios, o sea, es importante también ese dato de actividad. Y lo que sí que estamos viendo es que mientras servicios pues se estaba debilitando, manufactureros, que se había bajado de forma importante, la parte del sector manufacturero, está empezando a dar signos de una ligera recuperación desde niveles muy bajos. Y esto también es importante monitorizar, porque justo podríamos empezar a ver los primeros brotes verdes en la parte de actividad, probablemente alimentados por unas condiciones financieras más relajadas, unos tipos de financiación que se esperan más bajos, y esto pueda ser pues el nuevo aliciente que tengan las compañías para empezar a tener un poquito más de actividad. Muy bien. Bueno, pues ahí estamos. Vamos a estar entretenidos este viernes y vamos a ver los datos a las empresas, a los bancos especialmente, pero a todas las compañías. Muchísimas gracias, Francisco Simón, desde Santander Asset Management, y que tengas buen viernes. Cuídate mucho. Igual, muchas gracias. Gracias. Miramos ahora el mercado continuo, Ángeles. ¿Qué tienes? Lo más destacado es la subida de casi el 10% que experimenta el grupo Ecentis. Recuerden que volvía a la cotización tras más de un año suspendido el pasado lunes, una jornada en la que llegó a subir más de un 70%. Se anotó el martes un 30% adicional. El miércoles hubo una pequeña recogida de beneficios. Ayer seguía subiendo y hoy ya cotiza en 18 céntimos. Por detrás se nos cuela uno del IBEX, Inmobiliaria Colonial, que gana un 3%, y Bodegas Riojanas, que está subiendo un 2,7%. Hoy también buen tono para la Corporación Financiera Alba, que sube un 2,5%. Entre los que caen, Berkeley se deja un 3%, Montevalito está retrocediendo un 2,8% y Realia también pierde un 1,9%. CMC Markets, tu proveedor de trading online, patrocina este espacio. Y mirando a las bolsas europeas, seguimos viendo subidas en el caso del DAX, que ahora avanza un 0,64%. Entre los mejores sigue estando Zalando con un avance del 4,25%. Se cuela también Porsche con un repunte del 3,67% y un 2,67% arriba Siemens Energy. Entre los peores aquí continúa siendo Siemens Healthineers con una caída del 1,37%, y por debajo Sartorius, que se deja un 0,38%. En el mercado londinense vemos repuntes del 0,41%. Aquí las mayores ganancias son para Berkeley del 3,18%. BT Group se anota un 2,75% de subida y algo más de un 2% Sunbury. Entre los peores, BP, que se deja un 1,6%, un 1,26% bajo Fresnillo, y Diploma pierde un 0,9%. En la bolsa de París, en el CAC 40, también la vemos con repuntes del 0,4%. Aquí entre los peores están Total Energies, que se deja un 1,22%, y con caídas del 0,47% está Sanofi. Entre los mejores, Alstom, que repunta un 2,28%, Teleperformance con un avance del 2,28%, y se cuela Stellantis con un repunte del 2,17%. En Italia, el MIB italiano
Lo vemos ahora con leves subidas del 0,08%. Es la bolsa europea que menos avanza. Aquí entre las mejores están Stellantis con un avance del 2,14%, Tenaris repunta un 1,77% e Iveco se anota una subida del 1,46%. Entre los peores, Saipem del 1,72% es la caída, Unicredit se deja un 0,81% y Eni también baja un 0,8%. Hoy en las bolsas europeas hay que prestar atención a las tecnológicas como ASM Holding o SAP, que hablaban entre las mejores y que han vivido muy buen mes de enero y que pueden estar alentadas por esos buenos resultados de las tecnológicas estadounidenses. CMC Markets, tu proveedor de trading online, ha patrocinado este espacio. ¿Por qué elegir si puedes tenerlo todo? ¿Por qué elegir una playa, una ciudad, un restaurante o incluso una piscina? Con Viajes El Corte Inglés y Celebrity Cruises puedes tenerlo todo a bordo de un resort de lujo y relax en el mar. Navega desde los mejores lugares del mundo hacia los mejores lugares del mundo. Visita hasta 8 destinos en un mismo viaje. Cena en un nuevo restaurante cada noche. Descansa en espacios lujosos diseñados hasta el último detalle. Encuentra tu bienestar mar adentro y todo con el mundo a tus pies. Planifica tus próximas vacaciones y explora las maravillas del viejo continente. Italia, Croacia, Francia, islas griegas, fiordos o relájate en las paradisíacas playas del Caribe. Reserva con Viajes El Corte Inglés y descubre los galardonados barcos de Celebrity Cruises. Ahora además con ventajas increíbles, como hasta el 75% de descuento para el segundo pasajero y sin gastos de cancelación, que es muy importante. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés para viajar con Celebrity Cruises. Aprende a invertir con Banco Big. Cada viernes con Banco Big ponemos nuestro pequeño granito de educación financiera, intentándonos formar y educar para intentar comprender mucho mejor cómo funcionan los mercados y dar pasos en el camino de ahorrador a inversor. Me acompaña Nicolás del Río, que es analista de mercados de Banco Big. Nicolás, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Susana? Buenos días. Bueno, hoy quería ir con el diseño de una cartera, porque muchas veces los ahorradores, los inversores, caen en el error de coleccionar acciones o coleccionar activos o coleccionar fondos de inversión. Y no se trata de coleccionar, sino se trata de crear una cartera que tenga sentido, que esté diversificada, descorrelacionada y que si tú eres más audaz o miras a mucho más largo plazo, le metas un poquito más de riesgo. Que no tengas todo bolsa o todo Europa, aunque sea una Europa pequeña, una Europa grande, una Europa más bancos. No. Pues que tengas algo con sentido, ¿no? No al tuntún. Correcto, Susana. Entonces, primero, para diseñar una cartera, ¿cómo empezamos? ¿Cuál sería el primer paso? Pues mira, ahora mismo para diseñar una cartera, la verdad es que tenemos de moda todo esto de los fondos indexados y qué tan difícil es batir a los índices, ¿no? Ya te digo, o sea, las ponderaciones ahora mismo en los índices americanos, por ejemplo, los 7 magníficos están pesando alrededor de un 30% en el S&P 500, el 50% en Nasdaq, y se nos hace difícil batir al índice, ¿sabes? Porque al final generar esa alfa contra estos valores y ganar efectivo, pues es muy difícil. Entonces, ¿cuántos valores, o sea, cómo podemos diversificar la cartera? Pues yo te diría que si tenemos unos índices que son difíciles de batir, vamos a tener primero esa base compuesta de ETF sobre índices, Susana, porque al final estos índices lo están haciendo bien y, oye, tenemos que seguir esa concordancia con ellos. Pero luego sí que debemos estudiar y encontrar valores con ventajas competitivas. Ahora sí está de moda sobre todo la inteligencia artificial, también la información de tecnología,
y debemos anticiparnos a estos subsectores más o menos para estar bien posicionadas de cara luego a elegir las acciones que más nos van a convenir. Entonces, para estructurar la cartera siempre diría base de ETFs, luego vamos a ir a los sectores más potentes, vamos a empezar a hacer un estudio de mercado donde vamos a tener que apoyarnos en todo lo que hemos hablado de datos, factores y luego análisis técnico, y vamos a elegir dentro de ese sector las compañías ganadoras. Porque ya te digo, al final, esto de diversificar al final es el peor enemigo de los inversores al final. Pero, o sea, ¿hay alguna norma de, oye, si tienes 10.000 euros, 10 valores, si tienes 30.000 euros, 15 valores? ¿Hay alguna norma sobre el número de valores o el número de ETFs que uno tiene que tener en la cartera dependiendo del patrimonio? Yo te diría que fíjate que hay que olvidarse de que cuantos más valores tengamos, mejor. Esta regla que se ha hablado de la cartera de diversificación, yo creo, bajo nuestro punto de vista en Banco Big, creemos que hay que diversificar pero con cabeza. No podemos estar diciendo que vamos a comprar 20 valores y los vamos a dejar al azar, porque el coste, todo el capital, el coste de capital y todas las coste de oportunidad lo vamos a perder en algunas acciones que no tiene sentido estar. Y lo ideal, ya te digo, para una cartera a largo plazo, Susana, con un capital más o menos que oscile entre los 20.000, 50.000 euros, incluso 100.000 euros, pues no deberíamos pasar de más de 10, 15 valores. Porque al final la historia lo que nos dice es que se diluye mucho el beneficio, el rendimiento en carteras con más de 15, 20 valores, debido a ese efecto de dilución en algunas compañías que tienen peso y que luego lo rinden igual que otras. Y luego, ¿cómo lo diversifico? Para que al final no sea todo Europa, pero de diferente color. Claro, o sea, al final tenemos que abrirnos a nuevos horizontes. Al final tenemos ahora, se habla mucho de Estados Unidos, de los rendimientos que está dando el Nasdaq y demás. Entonces, también si nos gustan los emergentes, podemos tener alguna base de ETFs, como decíamos. No más de 3, 4 ETFs que nos hagan de base y que nos hagan seguir un poco al mercado. Y luego ya tenemos que tener en cuenta que para estructurar la cartera debemos tener muy en cuenta los valores con ventajas competitivas, valores que estén entrando ahora fuerte. No podemos estar en valores porque hayan caído un 80 o un 70% y estén, digamos, muy evaluados, porque tenemos que ver si lo justifica también el precio histórico. Y por último, los costes también tenemos que tenerlos en cuenta a la hora de diversificar la cartera. O sea, es importante la diversificación, es importante el horizonte temporal, es importante también los costes, ¿no? Ajustar ahí las comisiones lo máximo posible para que no nos mermen el rendimiento. Exacto. Y Susana, una cosa que has hablado antes del horizonte temporal. Al final yo dividiría a los inversores en dos. Aquellos, cuanto más expectativa de vida tengamos, vamos a tender a ser más arriesgados, porque normalmente pues personas de 30, 40, incluso 50 años tienen esos ingresos recurrentes de sus salarios y tienen una solvencia económica más recurrente y tienen un horizonte temporal mayor. Entonces, aquí sí que creo que nos afectará mucho menos a una persona tener una cartera más diversificada en compañías de crecimiento, compañías que lo están, pues tecnológicas y demás. Y luego tenemos otro perfil que sería cómo estructurar una persona de más de 50, 55 años que se está acercando a esa jubilación, pues no va a poder tener esa cartera, no debería tener esa cartera tan agresiva, ¿no? Porque al final se está acercando su jubilación y lo que está buscando es proteger el capital y recibir unos ingresos recurrentes, pues en compañías de rentabilidad por dividendo, en compañías maduras con un crecimiento sostenido, para que eso le dé cierta tranquilidad a la hora de revisar su cartera año tras año. Ya. Oye, para terminar, Nicolás, claves para construir una cartera y no coleccionar fondos. Claves para construir una cartera y no coleccionar fondos. Bueno, pues fondos o acciones o ETFs, ¿no? Me da igual el activo con el que trabajes. Activos. Activos, pues lo que hemos dicho al final es ese tener una base sólida de ETFs y luego tampoco casarnos con valores, o sea, claves para no tener valores toda mi vida que han caído y que luego no van a... Pues una de las claves es no vender aquellas compañías ganadoras, o sea, cuando llegamos a un rendimiento a lo mejor de un 20 o un 30% en una compañía, pues tenemos que ver su precio histórico y si la compañía presenta buenos resultados y es solvente y cada vez va mejorando, esas compañías nos las tenemos que quedar, porque esas son las compañías que luego
nos van a dar muchas alegrías a lo largo de los años. Entonces, evitar cortar las ganancias rápido y sí que realizar cortar esas pérdidas más rápido en esas compañías perdedoras. Y por último, normalmente en el caso de empresas de alto crecimiento, que ahora se están viendo mucho, que están muy de moda, pues sí hay que intentar conservar esas acciones mientras van incrementando beneficios. Pero si vemos que esas compañías van flaqueando, pues también tenemos que tener en cuenta la rotación, porque al final, para diversificar una cartera hay que ser activo y hay que estar muy pendiente de los mercados y no dejarnos llevar por la pasividad y por por el movimiento propio de los índices bursátiles. Ni tampoco por la emoción. Y todo esto salpimentarlo con una buena dosis de educación financiera, de formación constante. Y eso es lo que aportáis en Banco Vic, porque esta pequeña entrevista también la podéis escuchar en los podcasts de Radio Intereconomía, pero también a través de la página web de Banco Vic. Nicolás del Río, un auténtico placer. A ver si te veo el viernes que viene. Cuídate mucho. Igualmente, Susana. Nos vemos la semana que viene. Adiós. Chao. ¿Quieres vender tu piso rápido? Con Tico es posible. Entra en vendetucasahoy.com y completa los datos básicos de tu vivienda. Tico se encarga de todo el papeleo y puedes venderla en tiempo récord. Así de sencillo. Pide tu propuesta ya en vendetucasahoy.com. ¿Buscas vehículo de renting para tu empresa? Alquiver.es. Todo lo que necesitas en una sola cuota y sin sorpresas. Deja la movilidad a Alquiver y preocúpate por tu negocio. Visita alquiver.es. Las noches de domingo a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de domingo a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Consultorio de bolsa con Roberto Moro, analista de Apta Negocios. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Razonablemente bien, ya sabes. Muy bien. Que no es poco. Oye, vamos a mirar a compañías que están siendo protagonistas hoy, muchas, las que han presentado resultados, las que lo presentaban anoche en Estados Unidos. Luego te pregunto por las tecnológicas. Bueno, ahí tenemos al IBEX 35 consolidando los 10.000, camino de los 10.100, Roberto. Sí, bueno, camino en principio de los 10.300 si se lo permite el hecho de que el DAX, el Eurostoxx, el CAC, bueno, no tanto el CAC 40, pero sobre todo DAX y Eurostoxx están rozando los máximos, en el caso del DAX, máximos históricos, y en el caso del Eurostoxx, máximos desde 2007, pero alcanzando los que nos habían dejado hace 3 días, ¿no? Con lo cual, hombre, en zona justo de máximos históricos, pues a lo mejor ponernos a comprar es un poco aventurado, ¿no? Bueno, a lo mejor no, yo creo que no deberíamos hacerlo. Sobre todo porque también coincide con un S&P 500 a medio punto porcentual de sus máximos históricos. El Dow Jones ayer en precios de cierre un nuevo máximo histórico, aunque fuera por la mínima. El Nasdaq 100, tal y como vienen subiendo los futuros, pues va a cerrar el pequeño hueco que nos dejó anteayer. En fin, estamos tan próximos a zonas tan brutales de resistencia que yo creo que teniendo por delante también el dato de empleo de Estados Unidos hoy, pues casi mejor dejarlo correr en el momento actual. El lunes ya veremos cómo ha quedado la semana, qué velas semanales nos deja y qué podríamos hacer. Que hay títulos que tienen muy buen aspecto técnico, sin ninguna duda, pero ya digo que yo ahora mismo trataría de reprimir un poquito la euforia, que de nuevo ha introducido pues la publicación de unos resultados maravillosos, sobre todo los de Meta Platforms, que no solamente por los resultados, sino que además anuncia
que paga por primera vez en su historia dividendos y que va a recomprar acciones por 50.000 millones de dólares. Pues ahí lo tenemos, subiendo un 15%. En fin, lo que en su momento hace 2 jornadas y anteayer, o hace 3 y anteayer, nos quitaron la publicación de los resultados previos, pues hoy nos lo devuelven probablemente corregido y aumentado. Pero esto al final, y por hacer una foto fija, esto sigue siendo el mercado de la marmota. Aprovecho que hoy es el día de la marmota para ilustrar que esto sigue exactamente igual y que sigue siendo un festival. Además, cada vez con mayores convicciones en los datos macroeconómicos, el ISM manufacturero subiendo mucho. Aquí no hay... la inflación está un pelín... aún sigue descontrolada, pero ni asomo de recesión, al contrario, los datos son robustos, en fin. Dime qué valores tienen buen aspecto técnico ahora mismo. Rapidito, en el mercado español. Sí, en el mercado yo seguiría destacando la buenísima evolución y que además venimos destacando desde hace tiempo, Logista, Indra, Robi, Fluidra también recientemente. En el mercado europeo, pues Kering, KPN, Louis Vuitton, Unicrédito, Munich Re, ASML Holding, Safran, SAP, y en el mercado americano, pues los de casi siempre, ¿no? Hombre, yo introduciría, dada la buena evolución del mercado más tradicional, el Dow Jones, de la economía más tradicional, destacaría las buenas sensaciones técnicas que transmiten títulos como Merck, American Express, Walt Disney, General Motors, General Electric, Caterpillar, y de momento dejaría, ya digo, al margen a las FANG. Algunos de ellos siguen teniendo un aspecto majestuoso, pero ya digo, estamos tan próximos a máximos históricos que quizá esta euforia actual debamos reprimirla un poquito. Venga, vamos a consulta 915331851, WhatsApp 609224716, nuestro canal de YouTube, Intereconomía Radio. Voy por YouTube, empiezo por WhatsApp. Dice un oyente que tiene Tesla y Alibaba con bastantes pérdidas, que sí es tarde para vender y cambiarlo por Nvidia, que la vendió con una ganancia considerable y le ha dado vértigo volver a incorporarse, y que viendo cómo está metáfora de hora, sí sería bueno vender en apertura. ¿Cambiamos Tesla y Alibaba por Nvidia? ¿Y si estamos en meta, vendemos? A ver, técnicamente, desde luego, no hay color. Es más, en el cortísimo plazo, Alibaba incluso tiene toda la pinta de querer ir a rellenar o cerrar el hueco alcista que nos dejó recientemente en la zona de 68.40. Estamos en 72.40. Ahora, y por lo tanto yo vigilaría el precio de apertura de anteayer en la zona de 71, porque en función de cuál sea la posición que tiene, ya he dicho que he comprado, pero a qué precio, pues a lo mejor hay que vigilar y mucho ese nivel, porque la enorme secuencia de máximos decrecientes que trae aún no ha sido rota, así que pinta mal. Ahora, que el cambio más natural sea por Nvidia. A ver, Nvidia está en subida libre, entonces que puede seguir haciéndolo bien, sin duda. Yo con un Nasdaq 100 en máximos históricos, justo hoy cuando abra, pues yo ahora mismo no me plantearía comprar nada. Pero en función de que el lunes, veamos que las cosas se han asentado, que incluso se han ido por encima de máximos históricos, sí. Podría ser un cambio ideal, sí. ¿Y Meta la venderías, viendo cómo viene en apertura? ¿Cuál, perdón? Meta, ¿la venderías? Sí, que si lo vendería. Sí, eso preguntaba el oyente, mira, te lo vuelvo a leer. No. Viendo cómo está Meta fuera de hora, ¿sería bueno vender en apertura, pensando en la subida que anuncia y en el finde? No, yo no. Ahora bien, si eso empieza a rondar por su cabeza, no está de más vender el 50%, porque ya digo que va a coincidir con unos índices tecnológicos
en máximos históricos, a excepción del de semiconductores de Filadelfia, que está renqueando en el corto plazo, pero yo sí vendería la mitad y con la otra mitad establecería un buen stop. Espero un stop de beneficios no por debajo de la zona de 378. Sí, puede ser una buena opción, ¿no? Ahora, el aspecto técnico que tiene de manera individual Meta Platforms, contando con el subidón de hoy, sigue siendo netamente alcista y está en subida libre, así que... Proyección de Santander y Sabadell, a corto plazo, pregunta Marian de Madrid. Pues Santander incluso tiene más aspecto... ahora mismo está equidistante del soportazo que ya nos ha dejado en 3,56 y la resistencia que tiene en 3,96. Estamos en 3,82, pues ya digo, casi equidistante de ambos niveles. ¿Aquí qué se puede hacer? Pues hombre, yo acudiría a la generalidad. ¿La generalidad cuál es? El sector bancario europeo, el índice sectorial bancario europeo. Este gráfico donde está ahora mismo invita a pensar en comprar. La verdad es que no. Por lo tanto, yo los dejaría correr. La semana pasada también lo comenté, la banca había que dejarla al margen y de momento, a excepción de BBVA, que está ahí luchando con sus máximos históricos, justo ahora, y sin excepción, está en máximos históricos y por lo tanto tampoco me agrada, pero no, yo no veo ahora mismo en la banca nada y me está extrañando, por ejemplo, que CaixaBank hoy, después de presentar resultados, esté teniendo el comportamiento que está teniendo, ¿no? Y mucha atención a Bankinter porque está empezando a perder niveles de soporte muy importantes. No, yo la banca la dejaría al margen. Y es más, si ya estuviera dentro en alguno de ellos, pondría stops bastante ajustaditos. Vale. Dame si está L'Oréal para entrar en 30 segundos, que luego te dejo deberes. L'Oréal para mí no. Si tuviéramos que estar que está tan próximo a... Bueno, está en máximos históricos. Aquí yo creo que ya nos hemos perdido prácticamente todo. Si pensamos en el lujo, yo destacaría sobre todo a Kering y Louis Vuitton, ¿no? Pero ni a L'Oréal ni a... ¿cuál es el otro? No, L'Oréal. L'Oréal te he dicho. Oye, sí, Ferrari, que está disparadísimo. ¿En Ferrari sí o ya vamos tarde? Bueno, cuando las cosas suceden a este ritmo, pues no sabría decirle. A ver, Ferrari hoy está cayendo, un 0,2%. Pero sí, ayer se disparó 6, como consecuencia, sí. Con lo de Hamilton. Sí, ayer el anuncio del fichaje de Hamilton, desde luego, ha provocado esto. Y es más, en la medida en que permanezca por encima de 345, puede continuar en su vida libre, sí, ¿por qué no? Te dejo deberes para el boletín. Ya hemos visto lo de L'Oréal. Mira, nos pregunta un oyente, José, en YouTube, soportes resistencias de Scout 24, el ticker es G de Gerona 24, G24, también de Farmamar, soportes y resistencias. Nos pide Roberto un soporte de Apple para una posible entrada. Y luego en WhatsApp, IAG o Iberdrola, una de las dos, para entrar largo. Luego me lo afinas mucho, ¿vale? Vamos al boletín, que hay muchas cosas que contar, no te lo pierdas. Manda tus notas de voz o tus mensajes de texto. 609-224-716. Tan, 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 tan. La cuenta online del Santander es tan fácil de abrir que lo puedes hacer desde donde quieras. Santander en digital es Santander. Santander, por ti, los primeros. Consulta condiciones en bancosantander.es. ¿Nuevo invirtiendo en bolsa o ya eres todo un experto?
Lo mejor en cualquier caso es hacerlo con XTB, tu broker. Compra acciones y ETFs de cualquier mercado y sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. Accede además a la mejor formación en español. Entra en xtb.com, la inversión pensada para todos. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. ¿Qué tipo de piel tienes? ¿Te la cuidas? ¿Te proteges del sol? ¿Se te cae el pelo o se te hinchan las piernas? ¿Qué perfume puedes regalar? Deja de buscar en internet respuestas confusas, porque ahora en